Hermanos queridos, cuando uno viene a una iglesia, siempre escuché esta historia. Una vez un hombre llegó a la iglesia y compartió lo siguiente. Fui una vez a una iglesia y encontré en el frontis del templo las siguientes palabras. Entra tal como eres, pero no te vayas como viniste. Interesante. Entra tal como eres, pero no te vayas como viniste. Es verdad que todos estamos aquí, llegamos a la iglesia tratando de poder comprender, de procesar todo lo que se nos va a compartir. Pero Dios te invita, a pesar de tener tu semana, ser una semana muy trabajólica, muy atestada de tantas cosas, vienes con preocupaciones, vienes también luchando con situaciones en tu vida, temas familiares, etcétera. Puede estar, como siempre digo, tu cuerpo aquí, pero a lo mejor tu corazón no está. Pero aún así Dios te dice, entra tal como eres. Estas palabras tan sabias. Pero no te vayas como viniste. El pastor decía que nosotros tenemos que salir de este lugar siempre con un desafío. Un desafío en lo práctico, un desafío en nuestra vida. Y sobre todo con los temas que estamos tratando, una iglesia tiene que estar tratando temas que nos ayuden en la vida cotidiana. Específicamente el día de hoy vamos a estar compartiendo el tema que va a resumir, o los temas que están resumiendo todo este mes, acentuado lo que es el mes de misiones. Las misiones, hermanos y hermanas, están en el corazón de Dios. Y las palabras que están ahí presentadas en la proyección, podríamos decir que Dios hasta este día, hasta el día de hoy, han pasado 20 siglos, Dios sigue preguntándonos hasta dónde vamos a llegar. Una de las cosas de tantas que podemos conocer de Dios y de tantos atributos que sabemos que Dios tiene, cuando usted conoce a su Dios, va a encontrar que Dios es un Dios que ama al pecador, pero que Dios es un Dios que está constantemente en acción. Muy equivocado es para muchas personas pensar de que Dios es un Dios pasivo, de que Dios es un Dios que está sentado en un trono. Sabemos que está el trono de Dios, sabemos que Dios es un soberano, pero Dios en su palabra, al Dios que yo conozco, es un Dios que siempre está activo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. El Señor hasta el día de hoy está trabajando. Y por lo tanto, sus hijos, ¿qué deberían estar haciendo? Trabajando. La meta en la vida, hermanos y hermanas, no es solamente tener un trabajo. No es solamente cumplir con metas y con proyectos. Eso es parte de la vida. Pero Dios aún así quiere que podamos pensar y preguntarnos hasta dónde vamos a llegar. Esto nos llama a recordar lo que Él nos dijo en su palabra, la gran comisión. La famosa gran comisión, el gran mandato que todas las iglesias deberían cumplir. Vamos a ver rápidamente como introducción cómo la gran comisión, el Señor a través de los evangelios, la fue explicando y la fue robusteciendo. En primer lugar, en Marcos capítulo 16, versículo 15, encontramos este texto bien conocido. Y les dijo, id por todo el mundo, Jesús, y predicar el evangelio. ¿No es así? A toda criatura. Vaya pensando y no vaya olvidando siempre el título de este mensaje. ¿Hasta dónde vamos a llegar? El Señor dijo a toda criatura. Sigamos analizando el siguiente pasaje. El siguiente pasaje dice lo siguiente, Mateo 28, versículo 19. Dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué agrega el evangelista? Discipulado. Primero dijimos predicación del evangelio. Después Mateo robustece más la idea de la comisión diciendo, ahora tenemos que discipular. ¿A dónde? A todas. ¿Cuál es el límite de Dios? Prácticamente no hay límites. Todo.
Toda criatura, todas las naciones. Sigamos con el siguiente versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lucas escribe este libro y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Y otra vez ocupa el concepto en toda Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines o últimos de la tierra. Usted y yo estamos acá porque el propósito de Dios fue llegar a su vida. Y siempre el concepto, no lo olvide, ¿hasta dónde vamos a llegar? Toda criatura, ¿cierto? Predicar. Después agregó el Señor, el discipulado, todo. Y por último dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cada uno de nosotros ha llegado a la iglesia o ha conocido al Señor por testigos. A lo mejor no visiblemente que estuvieron con el Señor, pero misioneros, personas que vinieron a este país o vinieron a su país y les compartieron de este evangelio. La palabra de Dios también nos dice lo siguiente, la diapositiva. El apóstol Pablo más adelante en el libro de Romanos escribe, siguiendo la línea del Evangelio, lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si usted se da cuenta en esa presentación, si podemos atrasar, está subrayada la parte creer y oír. Y claro, Dios dice que el Evangelio viene a través de la fe. Yo creo en Dios a través de la fe. Pero alguien tiene que ser un alguien tiene que emitir, alguien tiene que hablarle de Cristo. Porque si yo no escucho, si yo no creo en Dios, si yo no conozco a Jesucristo, va a ser bien difícil si no hay alguien que esté dispuesto a hablar. ¿No es así? Pero el siguiente versículo también agrega o robustece nuevamente el concepto de la gran comisión. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Sigamos con la línea. Para creer necesito que alguien me hable. Y para que alguien me hable necesito que alguien lo envíe. ¿Se entiende? ¿Quién envía al misionero? ¿Quién envía al pastor? ¿Quién envía a ese evangelista? Escuche, el pueblo de Dios, la iglesia. Por eso que la iglesia es el corazón de la obra misionera. Por eso que el apóstol Pablo fue el misionero en el siglo posterior por supuesto, a la vida del Señor Jesucristo, a los años que vinieron. ¿Se da cuenta? Una iglesia cumple un papel fundamental en que si queremos que alguien escuche, si queremos que alguien sepa de Jesús, tenemos que preparar a esa persona. Y también tenemos que meternos las manos al bolsillo para poder, Señor, decir, yo quiero invertir para que esa persona pueda estar. ¿Se da cuenta? Hermanos, decía el pastor, la ofrenda que se levanta, la ofrenda que se dedica es para este motivo, la misión. Escuche, Dios no necesita el dinero de nadie. Dice la palabra de Dios que mío es el oro. ¿Escuchó? Dios no necesita el dinero de nadie. Todo es de Él y por Él. ¿Por qué entonces ofrendamos? ¿Por qué la iglesia entonces es parte de la ofrenda misionera? Porque es un privilegio. ¿Lo escuchó? Cuando usted ofrenda, por supuesto, como bien decía nuestro pastor, en relación a la administración de un templo. Pero cuando usted ofrenda por la obra misionera, usted ofrenda porque entiende que es un privilegio hacerlo. El poder participar de la obra de Dios en el mundo entero. La gran comisión, nuevamente, el mandato de Dios, y que hasta el día de hoy su eco sigue siendo claro. Tenemos que predicar, tenemos que hacer discípulos, tenemos que ser testigos.
tenemos que enviar, tenemos que administrar. Pero tristemente, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Vida Nueva, hoy tenemos que decir que a esta palabra le falta una letra. La gran omisión. Empezó como la gran comisión, pero lamentablemente en el siglo en el cual a usted le toca vivir, una letra se le ha quitado a esta palabra. La gran omisión. ¿Qué entendemos por omisión si avanzamos en la pantalla? La omisión, lamentablemente, ha sido la tónica en estos últimos años, en estos últimos tiempos, en las iglesias. ¿Por qué lo hemos dejado de hacer? Eso es omitir. Eso es no hacer realmente lo que me pertenece y lo que me corresponde hacer. ¿Por qué razón lo hemos dejado de hacer? Podemos decir lo siguiente. Una de esas razones puede ser que ha dejado de ser una prioridad en la vida. ¿No es así? Ha dejado de ser una prioridad en la vida. Hoy día la gente, y como vemos en la pantalla, establece propósitos, establece metas, objetivos. No hay nada malo en los objetivos. No hay nada malo en cumplir las metas. Por ejemplo, en la pantalla va a salir algo interesante que quiero compartir. Todos tenemos WhatsApp, ¿cierto? No sé si se podrá aplicar el zoom ahí en esta pantalla, si no le importa, pero yo lo leo muy bien. En este WhatsApp de esta persona pone ahí esta frase que lo identifica. El objetivo de mi vida es cumplir mis metas. Pregunta, ¿es legítimo o no cumplir metas? Por supuesto. Por supuesto. El que estudia, sacar su título. El que está en un curso, a salir aprobado, el tener una casa, por supuesto, una iglesia también tiene metas, todos tenemos metas, pero el evangelismo, la misión, el ver la necesidad de tantos misioneros que no tienen su sustento completo para poder estar sirviendo al Señor en determinado lugar, lamentablemente la iglesia ha omitido la palabra. De esa palabra, la letra de la gran comisión. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero no solamente ha dejado de ser una prioridad, también la iglesia se ha quedado o nos hemos quedado, para yo también involucrarme. Siempre el profesor de homilética nos decía, cuando predicas, siempre tienes que involucrarte. Nos hemos dormido. Espero que no se duerman esta mañana con el mensaje. Pero sí nos hemos dormido. Dejó de ser una prioridad porque el objetivo principal de la gente es cumplir siempre sus metas. Dijimos que era legítimo, pero ¿dónde queda Dios y su palabra? ¿Dónde queda Dios y sus mandatos? Pero también nos hemos dormido. Jesús dijo en la palabra de Dios a través del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. He aquí, dice Jesús, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Cuando un campo estaba blanco, era para trabajar. Cuando un campo en el terreno, no sé si algunos vienen de tierras, no sé si algunos de ustedes conocen la agricultura. Hay momentos en los cuales hay que descansar, hay que plantar, hay que esperar que llueva, ¿no es así? Porque así trabaja el agricultor. Pero hay momentos donde el agricultor y el campesino sabe que es momento de segar. Nos hemos quedado dormidos. Y bien dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 5, el que recoge en verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Un agricultor, un campesino no se va a permitir descansar cuando es el momento para trabajar, porque en eso radica su sustento, en eso radica su trabajo,
En eso radica su bienestar. Pero para otras cosas, como personas, sí trabajamos. Como bien decíamos, para propósitos en nuestra vida, cumplir metas y desafíos, sí lo hacemos. Pero la pregunta de este día es, ¿por qué no dormimos? Ha dejado de ser una prioridad. Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice, y haced todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos o despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creemos. Hermanos, estamos viviendo un tiempo oscuro espiritual y emocionalmente. Pero es el tiempo donde más, dice la palabra de Dios, está cercano. El hecho de poder acercarnos a alguien y simplemente entregarles un folleto. ¿Maneja usted un folleto en sus quehaceres, en sus cosas, en el auto? ¿Tiene el hábito de entregar un volante? ¿Tiene el hábito de poder hablar de alguien, del Señor? ¿O pasan los días? ¿O pasan las semanas? Claro, estamos vivos, estamos despiertos, pero para las cosas del Señor, para el campo misionero, para el evangelismo, estamos dormidos. Una de las cosas que lamentablemente hace uno cuando está dormido, en primer lugar, está inconsciente. ¿No es así? Mi esposa me decía cuando veníamos acá, en la madrugada yo escuché a una mujer que se peleaba con otra. No sé si a usted le ha parecido, usted ha tenido situaciones así. Y yo le dije, no escuché absolutamente nada. A lo mejor tú también te sientes representado por mí porque tienes un dormir tranquilo y placentero. ¿Ya? Usted dice, pastor, aquí yo tengo familiares que no puede pasar un camión, un tren por el lado suyo y no sienten nada cuando están dormidos. ¿Por qué? Porque es una situación, es un momento donde todos estamos durmiendo y descansando. Algunos tendrán sueños profundos o no, pero cuando uno duerme está inconsciente. Queridos, la iglesia lamentablemente en este siglo está muy inconsciente. Y uno lo ve. Uno lo palpita, uno lamentablemente ve que hay algunas congregaciones que no tienen conciencia de que hoy es el momento para trabajar. Hoy es el momento de la siega, como dice el Señor, para poder hablarle a alguien del Señor. No me diga usted, pastor, es que está difícil la cosa y la gente está no hospitalaria, está reticente. Yo les iba a decir, cuando presentamos la iglesia de mi trabajo. Yo hace 4 años que trabajo de conductor de aplicaciones, así que si alguien necesita, le doy después mis datos. De un viaje de aquí a los Andes, mejor todavía. Hace 4 años que trabajo y todos los días obviamente estoy lidiando con personas. He conocido lugares y lugares, barrios y barrios. Y gracias al Señor no me ha pasado hasta ahora ninguna situación bochornosa o difícil, como un asalto, etc. Pero todo el día estoy con gente. Y una de las cosas que yo le puedo asegurar, no sé, tendré cara de pastor que la gente automáticamente cuando se sube, me dice usted es pastor parece, ¿no? Cuando empezamos a conversar, a veces la gente, no sé si será en Venezuela o de otro país que esté acá, que son las personas de sentarse al lado de uno y pensar a conversar. Nosotros como chilenos tenemos eso, ¿no es así? Y se sienta a veces la gente y empieza a conversar. Y no me conversa de cosas triviales. Por supuesto que hay gente que te conversa de cosas triviales como el día, el calor, el frío, etc. Pero en este trabajo yo he podido darme cuenta que, como bien dice esto, no podemos quedarnos dormidos porque hay gente necesitada. Recuerdo de tantos, una señora que se sentó y me dijo, y así comenzó, le digo literalmente, ni buenos días, me puedo haber saludado, no recuerdo bien, pero así me dijo sus palabras. Hace 5 años morí.
Imagínense, yo manejando, viendo la dirección donde iba la persona y más encima me dice, hace 5 años morí. ¡Wow! Ya captó mi atención. Y empezó la mujer a sollozar y decirme, hace 5 años mi nieto de 4 añitos murió de forma trágica. Yo dije, Señor, y me puse a orar inmediatamente. Dije, los folletos, ¿dónde están? Ya, están aquí al lado, pero dame la palabra. A lo que quiero llegar, hermanos, es que no piense que la era en la cual estamos viviendo, que es difícil, y que pensamos que el pecado prácticamente está reinando y está apoderándose de cada persona. La persona también está esperando que alguien, como usted y como yo, pueda abrir su corazón y mostrar interés en la necesidad. Estamos viviendo eras difíciles, pero lamentablemente a veces somos inconscientes. Y en segundo lugar, cuando uno está durmiendo también es insensible. Es insensible, no siente nada. No siente el dolor ajeno. Usted sabe que en las últimas semanas que hemos tenido noticias del mundo, tanto nacional como mundial, hemos tenido atentados, ¿qué más? Hemos tenido guerras, hemos tenido asesinatos, hemos tenido secuestros, hemos tenido un montón de cosas. Y toda la gente dice, Chile no era así. ¿Qué le pasó a Chile? Bueno, tarde o temprano, nuestro país, como tantos otros países, la maldad, la violencia, se va a ir apoderando. Hermanos, hago un paréntesis, no voy a promover nada, pero estuve hace una semana atrás en una reunión con diputados allá en los Andes, junto con otros pastores y gente que participó en la ¿cómo se llama? En la escritura, ¿cómo se dice legalmente la palabra? En la redacción de la propuesta de la Constitución. Hermanos, la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, pero que también tenemos que tener ciudadanía aquí en la tierra. Pero una de las cosas que yo quiero, y hago este paréntesis, decirle, ninguna constitución va a transformar el alma de la gente. Ningún estatuto, y queremos por supuesto mejoras en cada país y como todos en nuestro país. Pero ninguna constitución, ninguna propuesta va a transformar y cambiar y salvar a la gente. Solamente el Evangelio que está en este libro. Y la iglesia tiene que ser consciente de la gran comisión. Tiene que ser sensible del gran mandato del Señor. Y hermanos, no piense que esto es para otros, porque eso es una de las cosas que pasa cuando uno está en el mes de misiones y cuando como pastor comparte con otros. A veces uno viene a la iglesia, como bien dijimos, tal como somos, y pensamos que el tema que se está tratando es para otros. No, Dios trata con usted, Dios trata conmigo, Dios trata con su corazón. Porque Él sabe que usted es tan responsable como el pastor de predicar, de hacer discípulos, de ser testigos. Y por qué no también de participar en enviar y apoyar en la obra misionera cuando el pastor esté desafiando a hacerlo. Hermanos, quiero ya en la mitad de este sermón llegar a esto. Bien decía nuestro título, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dios es un Dios que está activo. Vuelvo a repetir, Dios no está sentado ahí con la mano aquí en la cara diciendo qué vamos a hacer. No. Dios es un Dios que está no pasivo, que quiere llegar, que quiere ir, que quiere enviar. Y esto no se lo dio a animales, esta obra no se lo dio a los ángeles, esta obra se la dio a usted y a mí. ¿Cómo entonces llegamos? Vamos a ver rápidamente 2 pasos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo podemos llegar como cristianos, bautistas? Entre paréntesis, hace una semana atrás,
me tocó participar del Día de las Iglesias Evangélicas. Se reunieron como 3.000 personas ahí en los Andes, en la plaza. Yo le digo a mi esposa, este tipo de actividad me incomoda. ¿Por qué? Dirá usted. Es verdad, se hace una reseña de cuándo llegó el Evangelio a Chile, cuándo llegó a los Andes. Fue muy linda la reseña que el pastor, que presentó ese día el pastor. Pero y había autoridades, pero cuando se ocupó y tuvo y estuvo la posibilidad de compartir el Evangelio, no se hizo. No se hizo. Pero sí hubo tiempo para música. Sí hubo tiempo para otro tipo de presentación, que yo no tengo nada en contra con la música, al contrario, Dios nos dio ese talento. Pero no se aprovechó ese evento para predicar el Evangelio tan claro del Señor. Es por eso, hermanos, que Dios te invita a ti y a mí a llegar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? El primer paso, ¿cómo llegar? Número 1, si usted está notando, debemos decidir ser luz. Debemos decidir ser luz. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no comprendieron o no dominaron. La Reina Valera 1960, yo sé que ustedes se ocupan de las Américas, dice no prevalecieron. Hay algo interesante cuando usted entra a un cuarto oscuro, que usted cuando enciende la luz del interruptor, ¿qué pasa? Con las tinieblas. Desaparecen. Desaparecen. Pero hay que prender el interruptor. Hay que tomarse ahí la modestia o el tiempo y el acto de prender el interruptor. En otras palabras, sabemos que hay tinieblas. La Biblia dice que el mundo está entero bajo el maligno. El príncipe de este siglo gobierna. Sabemos que la violencia, y como bien lo digo, Chile no es el mismo. Ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mal ha prevalecido. Pero, queridos hermanos, debemos decidir ser luz, porque Dios es luz. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque antes erais tinieblas, pero ahora eres luz. ¿En dónde? En el Señor. Y el mandato dice: andad como hijos de luz. No es una opción, hermano, hermana. Usted y yo somos llamados a vivir esa luz. Usted y yo somos llamados a decidir mostrar esa luz en un mundo de oscuridad. Y ojo, hoy, yo tengo, como bien dije, 49 años, ya casi 5 décadas. O sea, uno dice, según la Biblia, los más fuertes viven hasta los 80 años. O sea, me queda poquito. Y hace 50 años el nivel de maldad no era el mismo que hoy. ¿Asevera usted conmigo? ¿Usted está de acuerdo? Sobre todo los más antiguos, para no decir viejitos. ¿No es así? ¿Cómo se ha perdido el valor, la dignidad humana? Se muere por un celular hoy día, por un auto, o incluso en la calle. De alguien, yo que como les decía, trabajo en el rubro del vehículo, del transporte, alguien te queda mirando feo y el otro saca el bate de béisbol. O saca el fierro. Vivimos en un mundo violento, pero aún así Dios te dice y me dice que el primer paso para poder llegar a lo que Dios quiere es que nosotros tenemos que decidir ser luz. Pero ¿saben cuál es el problema? Y aquí va a salir en la pantalla. Un hombre llamado Albert Einstein, conocido por millones de personas, dijo lo siguiente: la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Vuelvo a repetirlo. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Hermanos,
Cuando Dios llegó a nuestras vidas, dice la palabra de Dios, resplandeció la luz del Evangelio en nuestro corazón. El problema no es la oscuridad. Sabemos que es el mayor problema de cada país, del problema político. Es un problema emocional, es un problema espiritual. El alcalde allá de los Andes es un alcalde que siempre nos dice a nosotros, pastores, nosotros ponemos el equipo de sonido, ponemos las luces, ponemos la plataforma, ponemos el escenario y ustedes ponen lo que ustedes quieren hacer. Y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque como bien dijimos, hemos omitido este mandato. Hemos dejado de hacer algo que de su comienzo fue hasta hoy latente para la iglesia de Dios. La ausencia. Es por eso, queridos hermanos, es que Dios quiere que no seas ausente, que seas presente, así como el Señor le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar para poder predicar? Y podamos responder como el profeta Isaías y decir, Señor, presente, heme aquí. Señor, presente, estoy aquí para servirte. Necesitamos decidir ser luz. Queridos, la oscuridad también ha nublado y ha tapado y ha oscurecido la vida de muchos cristianos, de muchas iglesias. El pecado destruye, el pecado daña, el pecado hunde. Y la vida de muchos cristianos y la vergüenza de muchos cristianos le ha llevado a lo que dijo este hombre, en la práctica vivir. No es un problema la luz, es un problema la ausencia, porque luz hay. ¿Se ha encontrado usted con gente que dice, hoy parece que hoy día cuando ve nublado, hoy día parece que no va a haber sol? ¿Se ha encontrado usted con comentarios así? Hoy día nublado, no salió el sol. Oh, va a estar feo hoy día. No, siempre el sol está. Siempre la luna está. El Señor desde Génesis las puso ahí para poder dominar y señorear, dice la Biblia, 12 horas y 12 horas. Dios siempre está y su luz está. Para poder llegar a la gente que necesita de Cristo. Pero usted y yo necesitamos decidir ser luz. Sigamos adelante ya. La noche, dice Romanos capítulo 13, versículo 12, está muy avanzada. Y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, y dice el apóstol Pablo, y vistámonos con las armas de luz. Hermanos, tomemos conciencia. Si usted es un conocedor de la Biblia, sabe que en cualquier momento desaparecemos de acá si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos vamos a nuestra patria, nos vamos a nuestra ciudad, nos vamos a estar con el Señor y se va a acabar la posibilidad de ser luz. Por lo tanto, dice Pablo y dice su palabra hasta el día de hoy, sigue haciendo eco. Tenemos que vestirnos. Tenemos que marcar una diferencia. Recuerdo en uno de mis tantos trabajos, usted sabe que hoy en día trabajar y encontrar un trabajo adecuado es imposible, ¿no es así? Sobre todo en la conversación, sobre todo en los temas de conversar, sobre todo en el lenguaje obsceno, sucio, y cuesta eso encontrar. Entonces, nunca piense usted encontrar un trabajo adecuado. Va a ser imposible. Pero una de las cosas que yo recuerdo, y mis compañeros de trabajo hace mucho tiempo lo hacían, es que cuando ellos conversaban en un grupito de 5 o 10, y yo me acercaba a ese grupo, uno decía, ¡aguarda! Viene Roberto. Nunca me presenté, ya en ese tiempo era pastor, pero nunca me dijeron pastor, solamente Roberto. ¡Aguarda que viene Roberto!
y cambiaba el vocabulario. Hermanos, tenemos que nosotros vencer no con el mal, tenemos que vencer al mal con el bien. Y eso habla de vestirnos como hijos de luz. ¿Me explico? Eso habla de tomar las armas. ¿Cuáles son las armas, dirá usted, pastor? Bueno, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, ¿cierto? Ahí lo empezaban a citar, paz. Actitudes, hábitos que van a marcar la diferencia en un mundo oscuro, en un mundo corrupto. Primer paso, ¿hasta dónde vamos a llegar? Segundo paso, usted y yo necesitamos en este segundo paso tomar la decisión y determinar ser audaces. Había una comedia en mis años, hace muchos años, que se llamaba Las Bellas y Audaces. ¿Qué entendemos por audaces? Bien, va a salir acá en la pantalla. Da la idea de una persona que es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Sigamos. Y ahí vemos a una persona lanzándose. No sé si alguno de los que están acá ha tenido esta experiencia. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Increíble? ¿Lo recomiendas? Perfecto. Yo lo hago, pero en 20 años más. Pero él lo hizo, este hermano lo hizo. La palabra audaz, siguiendo con la línea, que es poco común y que demuestra atrevimiento. Hermanos, necesitamos familias audaces. Necesitamos cristianos audaces. Necesitamos a padres audaces. No que solamente le dé la labor a la mamá. No que solamente le dé la labor a la iglesia. Porque eso pasa. Hoy día usted ve a un escolar y piensa que el colegio es el que lo va a cambiar. No, es la familia, es el padre o el que le cuida, el que tiene que ser audaz en atreverse, en ir un poco más, como bien dice esta palabra. Sigamos con las diapositivas. Fíjese lo que dijo un gran hombre de Dios norteamericano, predicador, un hombre que salió de una zapatería, a un hombre que desde pequeño, teniendo 9 años, lo invitaron a una escuela dominical o a una escuela bíblica. Me imagino que aquí lo hacen también. Este jovencito trabajaba en la zapatería y Dios tenía grandes planes para él. Fue uno de los predicadores más importantes de su época, del siglo, si no me equivoco, 18, 19. Y Dios lo transformó en un hombre audaz. Existe en el día de hoy un instituto que lleva su nombre. Y él dijo de tantas otras frases lo siguiente: si Dios es tu socio, haz grandes planes. Y a veces pensamos nosotros los cristianos que tenemos que ser humildes y entendemos mal el concepto de humildad, que ser humilde es estar callado, de que pasen por encima de ti, de que no tenemos que ser notorios, de que no tenemos que meter mucha bulla. Al contrario, un cristiano tiene que meter bulla. Un hijo de Dios, una iglesia que quiere promover el evangelismo, tiene que ser audaz. Tiene que atreverse a ir más allá de lo normal, de lo poco común. Eso es ser audaz. Hermanos, basta ya de quedarnos dormidos. Basta ya de entender que solamente la prioridad en la vida es tener éxito laboral, es tener éxito en mi familia, de ver mis sueños realizados. Y Dios, que hasta el día de hoy sigue trabajando y quiere que tú y yo seamos audaces. Quiere que tú y yo podamos tenerlo a Él. Él está con nosotros. Algunos ejemplos rápidamente de la Biblia. Corintios dice que todo lo que sucedió en la Biblia son ejemplos buenos como también positivos. Vamos a ver ejemplos buenos rápidamente de historias que muchos de ustedes a lo mejor conocen, de hombres y de familias audaces. Por ejemplo, la vida de Abraham. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 11:8 que Abraham
Por fe salió siendo llamado por Dios y obedeció para ir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En ese tiempo no había fax, no había comunicación, no había internet. Hoy día, ¿qué es usted sin internet? Hoy día, ¿qué es usted sin redes sociales? Con mi esposa, no sé si los más antiguos acá, para no decir viejitos, como dije, se comunicaron con su novio por cartas. Pasaban meses. En ese tiempo, peor todavía, donde no existían ni tampoco los medios de transporte. Pero la Biblia dice que este hombre se atrevió a obedecer a Dios, estando cómodo en su casa, en Ur de los Caldeos, hoy en día conocido por la ciudad llamada, el país llamado Irak. Usted sabe que Irak es un país de petróleo, ¿o no? Que tiene. Y él estaba cómodo, pero decidió obedecer a Dios. Y fue audaz. Y se atrevió. Segundo ejemplo, los padres de un gran hombre llamado Moisés, que poco se les conoce, llamado Amram y Jocabed. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Porque ¿cuál era el edicto del rey? Que todos los niños judíos, bebés, infantes, fuesen arrojados al río Nilo. Quería Faraón aniquilar a todo niño, infante, a todo bebé de los judíos. Pero los padres fueron mucho más allá. No temieron a la orden del rey, sino que por fe se atrevieron a salvar a su hijo. Y todos sabemos lo que él llegó a hacer. Ahí lo tenemos, Hebreos 11, versículos 24 y 27. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe salió de Egipto sin temer, la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Así como tuvo padres valientes y atrevidos, Moisés hasta el día de hoy es considerado como el líder manso y humilde, que no se ha levantado más alguien como él, porque fue atrevido, porque fue un hombre que marcó la diferencia. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Necesitamos ser atrevidos, necesitamos ser audaces, necesitamos ir a lo poco común. Terminando este mensaje con esta ilustración que cada vez que la escucho y quiero compartirla con ustedes, me mueve el corazón o el tapete. No sé cómo se dice en Venezuela o en otro país. ¿Sí? Bueno, me mueve el piso. Cada vez que esta historia la escucho, me mueve el piso. Esta historia está basada en la vida real, en el cual se hicieron películas y se escribió un libro. Se llama El puente sobre el río Kuwait. Esta película, obviamente, muchos de los que están acá no tienen idea, porque es una película antigua, y me incluyo también, ¿ya? En blanco y negro, imagínense estar viendo algo en blanco y negro hoy día. Pero esta película, si avanzamos justamente en la diapositiva, en la presentación, se hizo de ella un libro, que dice ahí en inglés o parece que en portugués, El milagro del río Kuwait. Y se trata de la historia real de un puente que se tuvo que construir y donde los que construyeron este puente fueron soldados, prisioneros de guerra por parte de los japoneses. Y los japoneses, como usted, y cualquier guerra, cuando hay personas que están siendo esclavizadas, siendo prisioneros, se violó todo tipo de derecho. Y un hombre va contando la historia de este milagro. Y él cuenta en esta historia que él, trabajando con pésimas condiciones físicas, desnutridos, con malaria, con enfermedades, trabajaron en este puente. Pero cada prisionero que era tratado de forma humillante, con el tiempo moría. Y cuando los japoneses veían morir a uno de los prisioneros, lo tiraban a una fosa común y se desprendían del cuerpo.
Y este hombre cuenta en esta historia que él decía, mis días están por llegar, ya no aguanto más. Y pasó ese día donde él, sin fuerzas, cayó y los japoneses pensaron de que ya estaba muerto. Él va contando que es tirado también a esta fosa. Y pensando que eran ya sus últimos momentos de vida, pasaron las horas del día, llega la noche. Y él, ya teniendo poco por qué vivir, siente un ruido. Y este ruido le llama la atención porque primero que todo, siente que alguien le toca sus pies. ¿Cierto que incomodaría si alguien cuando está durmiendo le toca los pies o las piernas? ¿Cierto que es incómodo, no? Y este hombre que estaba ahí pronto a morir en la fosa donde a otros estaban muertos y que los japoneses los habían desechado y olvidado, siente que sus piernas son tocadas y son masajeadas. Peor todavía. Y se escucha un murmullo, un susurro. Este está vivo. Este está vivo. Y el hombre que cuenta esta historia siente que después de tomarlo lo jalan de las piernas, de los pies, y lo sacan. Y lo llevan a un lugar donde habían otros prisioneros. Es alimentado, lo visten, lo lavan, y él se da cuenta que eran cristianos, que se dedicaban todas las noches de bajar a la fosa para ver si alguien que los japoneses habían echado a esa fosa estaban vivos. Él va contando en esta historia que el milagro no pudo ocurrir en el sentido de que fueron liberados, pero sí él dice en este libro que pudo encontrar que Dios tomó a estos hombres porque todas las noches estos hombres bajaban a la fosa para ver si alguien vivía y lo llevaban al lugar, porque los japoneses pensaban que estaban muertos. Y él va contando en este libro de que cuando era llevado a ese lugar, después estudiaban la Biblia. Y después se ponían a cantar. Hacían reuniones. Los japoneses no sabían nada de ellos porque lo habían dado por muertos. Y en este libro este hombre cuenta, este fue el milagro. La salvación llegó a mí porque un grupo de personas audaz tomó la decisión de ser luz y de bajar a las profundidades donde nadie baja. Hermanos y hermanas, concluyendo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Solamente sentarnos? ¿Solamente participar de las reuniones que patrocina la iglesia? ¿Tiene que hacerlo? ¿O va a ser usted algo poco común? Algo más. Recuerde, Dios es un Dios que está trabajando. Y como dice ya el siguiente versículo, pero antes de eso, olvidé esta fotografía de una mujer tremenda. No sé si alguien leyó alguna vez libros de esta mujer judía. Creo que era judía polaca, si no recuerdo bien, que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en un campo de concentración. Y así como vio lo terrible que era la muerte de tantas personas y la oscuridad de la maldad de parte de los nazis, escribió estas palabras: no hay abismo tan profundo de donde Dios no te pueda sacar. ¿Escuchaste bien? No hay abismo profundo. Y si tú o alguien de los que estamos acá tuvo la experiencia de haber estado en lo profundo, puede ser de la droga, puede ser de una situación emocional en tu vida, de una separación, de un divorcio, que la muerte haya estado tan cerca, así como le pasó a este hombre, Dios dice que le extiende su mano, porque no hay abismo tan profundo donde Él no pueda socorrerte. Pero ¿sabes? Necesita de ti. Necesita de ti. Dios te da a ti el privilegio. Dios me da a mí el privilegio. Por lo tanto,
como dice el versículo, que este sí es el último para compartir en la diapositiva. Daniel capítulo 11, versículo 32. Mas el pueblo, pon ahí tu nombre, o pon el nombre de la iglesia. Mas el pueblo que conoce, o la iglesia que conoce a su Dios, se mostrará fuerte y actuará. Obviamente nosotros como hijos de Dios no vamos a trabajar a través de la fuerza, a través de la lucha, a través de las ideas políticas, a través de nuestra vida moral. Es importante muchas cosas de ellas también tener y pensar. Pero nosotros como iglesia vamos a mostrar y vamos a actuar porque tenemos a un Dios que está de nuestro lado. Pero Él quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres que decidamos ser luz y que determinemos ser audaces. ¿Va a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Ese es el desafío. Por esa razón fui invitado acá para poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, que sigue siendo desafiante. Entra tal como eres, pero no te vayas como viniste. Hermanos y hermanas y visitas que están con nosotros, Dios te ama. Dios rescata tu vida donde quiera te encuentres. Y Dios quiere que después de que le conozcas, hagas lo mismo con otros. Ese es el desafío.